Oh, glorious Lord, Father of creation. ¿Qué es el Yucat? Yucat es como el manual o guía a manera de los jóvenes, donde se nos explica objetivamente el contenido de lo que cree la iglesia. Es decir, de nuestra fe a la luz del Evangelio. Abierto a la opinión del joven creyente, a la del no creyente, abierto para ti. You are worthy, you are majesty, grace abounding, love resounding, you are... Sé valiente, uno podría decir, desde el punto de vista subjetivo, pero es no temas, que en el Nuevo Testamento Jesús también, frente a cualquier hecho, la tormenta o cualquier otra cosa, dice no teman. Entiendo que sí, en el medio paralizante entiendo que sí. Y en general la fantasía arraiga cuando hay terreno de inseguridad, y la inseguridad es en base en la incomprensión que usted menciona. Cuando yo no comprendo algo, esto me da inseguridad, y entonces empiezan los fantasmas a rondearme la cabeza y los miedos, ¿no? Evidentemente que en esta línea hay patologías, se puede llegar a patologías serias. Ahí hay profesionales que nos pueden ayudar en esto de explicar bien cómo es la cosa, ¿no? Por eso no me quiero detener mucho en la fenomenología de cómo estos miedos van arraigando y terminan dominando la vida de una persona, haciéndola pusilánime, temerosa, apocada, aplastada en sí misma. Pero sí hay desconocimiento y que da humus a las raíces de la fantasía. Claro. Y la fantasía es un enemigo que llevamos dentro, que está también, esto digo entre paréntesis, la fantasía está en la raíz de muchas peleas y muchas guerras, ¿no? Porque uno cree que el otro qué, y ahí empieza la fantasía y se separa, divide. Si la fantasía es en el fondo es hija de ídolos. Nuestro Dios es un Dios de realidad, no de fantasía. Cuando la fantasía te presenta cosas, te presenta ídolos que te enferman, te disminuyen y te destruyen. ¿Pero por qué? ¿Ídolos en qué sentido? ¿A cuáles hace referencia? ¿Cuáles son los ídolos que podemos tener que nos paralizan? Cualquiera me va a destruir. Cualquier cosa que te presente la fantasía te aparta del Dios vivo. Es idolátrica. O sea, la fantasía no puede presentar nada que tenga la fantasía esta que te acoquina. No puede presentar nada que tenga que ver con el Dios vivo, el Dios de la vida. Te presenta algo poderoso, que tiene poder, pero que no es verdad, no tiene entidad, y eso es un ídolo. Esa es la esencia del ídolo. Claro. Algo que se presenta como poderoso y no tiene entidad, y yo lo respeto como si fuera poderoso con entidad. Esa sería mi respuesta a esta inquietud que usted plantea, ¿no? Sí. Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos que nos escuchan a través de la radio 800 AM, www.tjcatólico.com. Estamos totalmente en vivo en tu programa católico juvenil, Yucat. Estamos iniciando este domingo con este video que acabamos de escuchar. De repente como que nos sacó de onda, pero es un diálogo que tuvo el entonces, en ese momento, cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo, era cardenal, ¿sí? Y arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires en Argentina, y él construyó este espacio o gestionó este espacio de diálogo interreligioso allá en Argentina, junto con algunos amigos de él de diferentes religiones. Y en este video que acabamos de escuchar, pues él habla un tema sobre el miedo. Es un diálogo, no es un debate, es un diálogo, interreligioso,
y en este caso es sobre el miedo. Está un moderador que hace preguntas y otro también participante, que es el entonces rabino Shkorla, que es un amigo del Papa Francisco y que pues ya los hemos visto, quien ha seguido los pasos del Papa Francisco con él en algunos acontecimientos. Bueno, pues ¿por qué iniciamos con este pequeño video, este diálogo? Bueno, pues porque el tema de hoy lo hemos titulado Vida de Fantasía. Y fíjate que amigo, hermano que nos estás escuchando, este tema tiene mucho de qué hablar, pero vamos a basarnos en 4 o 5 preguntitas para ti el día de hoy. Vamos a hacer esto un poco más dinámico, es decir, me gustaría que nos comentaras la respuesta de estas preguntas o de estas expresiones que te voy a dar. Pero primero que nada quiero darte el número de teléfono aquí en cabina para que te comuniques si tú quieres llamar, si quieres ayudarnos con alguna pues ayuda económica para seguir solventando los gastos. Ya ves que la semana pasada estuvieron aquí Sor Cristina, Sor Lupita, pues en un programa especial pidiendo apoyo para poder continuar con nuestra radio, la radio de la Arquidiócesis, y pues fue la ayuda fructífera. Nosotros pusimos de meta $1,000, pero creo que se recaudó, pero a lo largo de más horas, pero en el programa pudimos recaudar $350 o un poquito más, y le doy gracias a Dios por esto, y a ti, hermano, que seguramente nos apoyaste. Yo no conozco tu nombre, pero Dios sí lo conoce y Él sabrá cómo recompensar. 608-3652, los números aquí en cabina, 608-3652, y aquí está Josué Cázares, que nos honra con su presencia el día de hoy, sirviendo ahí en los controles. Saluda, Josué, te están escuchando. Un saludo a todos los que nos escuchan, gracias por sintonizar Koinonia Radio. Te invitamos a que nos sigas por internet, tjcatólico.com. Pues un gusto estar aquí en esta noche. Son las 9 de la mañana, son 9 de la noche con 9 minutos. Pues un gusto estar aquí con Toño compartiendo este programa de YouCat. Por primera vez, creo que es la segunda vez que estoy en el programa YouCat. Ahí está Josué, está súper entusiasta y te quiere escuchar. Un tema interesante. Vámonos iniciando con este pequeño tema. En este diálogo que habla el Papa Francisco, hoy Papa Francisco menciona algo. Dice que la fantasía es algo que se produce a través de inseguridades, que la va generando de lo que ya hemos escuchado, el miedo. El miedo genera inseguridades en la persona, en la forma de pensar y de vivir de las personas, y esto a la vez también busca como litigarse, busca como adaptarse, busca como vivir sobre esto, y estas inseguridades van generando, a veces, no decimos que en todos, en algunos casos, algunos como percibir la vida a través de fantasías. Y dice el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, la fantasía va acompañada del crearse ídolos. Bueno, vamos a descubrir qué nos quiere decir, qué tiene que ver con nosotros aquí en Tijuana, en México, en esta hora y en este pues momento, este tema, y por qué vida de fantasía. Es una percepción actual en muchas personas, y date cuenta de eso a tu alrededor, en ti mismo. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que vives lo que piensas o piensas como vives? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué rige o da dirección a tu vida o a mi vida? Otra pregunta. ¿Debo ser un cerrado sin apertura al consejo o a la dirección en mi vida? Es decir, que tu vida la riges conforme a lo que piensas y eso es lo mejor para ti. Y otra, ¿qué es lo mejor para mí y para el mundo? ¿Qué es lo mejor para mí y para el mundo? ¿Qué crees tú que es lo mejor para ti, para tener éxito, felicidad en tu vida y para el mundo? Bueno, reflexiónalo un poco estas preguntitas y te repito la primera.
¿vivo lo que pienso o pienso como vivo? Déjame decirte que por ahí, en el siglo XVII más o menos, surgió un gran filósofo y me parece un gran matemático, René Descartes, del cual hoy en día se habla mucho de una frasecita que tiene él en alguna de sus pues obras, y dice: pienso, luego existo. Pienso, luego existo. ¿Qué significará esto? Bueno, me parece que no lo podemos tomar nada más así por la ligera, que tenemos que profundizarle un poquito y buscar, porque esto se trata de entender el pensamiento de él en cuanto a su filosofía. ¿En qué momento y para qué nos está como retando en esta frase? Pienso, luego existo. ¿Qué querrá decir esto para nosotros en aquel momento? ¿Qué querría decir este autor? Bueno, pues esa también es una pregunta para ti. Y te invito a que te quedes con nosotros para ir un poquito descubriendo qué tiene que ver o de qué nos habla este tema hoy en día. Vida de fantasía. Cómo se vive allá afuera y cómo se vive adentro en tu vida interior y en tu vida social. Este tema, ¿sí? Vida de fantasía es, para mí, vendría siendo como vivir en una mentira. Porque lo que tenemos en nuestra percepción más así cercana de fantasía es como algo que creamos en nuestra mente, que creemos o vemos que se da, que existe, pero no existe. Como algo que se puede hacer, pero solamente lo vemos en las películas o en algo que nosotros nos creamos en nuestra mente, pero al final de cuentas no es verdad. Bueno, el hombre, creo yo, no puede vivir sin verdad. Debe y busca siempre la verdad. Así que vámonos a un corte y regresamos. Estás en tu programa YouCat y recuérdalo hoy, ¿cómo vives? Hola, soy Aide de Comunidad Koinonia y yo soy YouCat. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Esta es la frase de la semana. ¿Se han preguntado alguna vez qué se puede hacer para ponerse en contacto con el mismísimo Papa Francisco? Es uno de los líderes más importantes del mundo, así que la misión no es sencilla. La opción más tradicional es enviarle una carta formal a su residencia en el Vaticano. Para ello hay que dirigir el sobre a Sua Santità Francesco con la dirección Segretería di Stato, Palazzo Apostolico Vaticano, 00120, Città del Vaticano. Para quien no quiera enviar un sobre hasta Roma, se puede contactar con la Nunciatura Apostólica de cada país para que faciliten el contacto con el Vaticano. La opción más moderna es Twitter. Aunque ninguna de las cuentas de @Pontifex han respondido todavía a ningún tuit, seguro que los encargados de llevar la red social leen los mensajes que le dejan sus seguidores, y quién sabe si alguno llega hasta Francisco. Para ver al Papa Francisco personalmente en Roma, hay dos opciones cada semana: la audiencia general de los miércoles o el Ángelus del domingo, donde el Papa se asoma desde su ventana. Así que la audiencia es la mejor oportunidad. Para entrar en la audiencia hay que solicitar invitaciones en esta web y madrugar para hacerse con el mejor sitio cerca de las barreras por donde Francisco pasa con el papamóvil. Muchos peregrinos intentan dirigirse a él y no es fácil hacerse escuchar, pero a veces se consigue llamar su atención. En cualquier caso, conviene enviarle el número de teléfono, que se lo pregunten a estas monjas de España, a las que el mismísimo Papa llamó en persona en 2013. ¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. Las quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios la bendiga.
Hey, ¿qué onda, amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio de la Arquidiócesis 800 AM y www.tjcatólico.com? Ya estamos de regreso en tu programa Católico Juvenil Yucat. Y acabamos de ver ahí pues una información de que es posible comunicarse con el Papa Francisco. Ya lo viste, no es necesario que te lo repita. Ahí están los datos, porque yo sé que muchas personas quisieran hablar con él, comunicarse de él, enviarle un saludo o un consejo. Yo digo que tal vez y chance nos eche una llamadita y te responda. Bueno, pero quiero continuar con este tema y quisiera preguntarle a Josué Cázares, que nos está ahí con nosotros, ¿qué piensa él que es la fantasía o qué concepto tiene así vagamente de lo que es la fantasía? ¿Nos podrías responder esto, Josué? Vagamente lo que para mí es la fantasía es pues ilusiones, pues son como, ¿qué podemos decirle? Como ilusionarnos así a lo tonto. Pues podría ser más o menos que es una fantasía. Como aquellos momentos, mi fantasía es esto, pues solamente estás ilusionándote a lo tonto, porque realmente a veces pues no sucede o no va a suceder, o no puede suceder. Eso para mí sería así vagamente lo que es una fantasía. Bueno, pues fíjense, amigos, gracias, Josué, que pues todos podemos tener pues vagamente alguna concepción de esto. Fíjense que les voy a dar algo así como un concepto que define esta palabra y que seguramente encontraremos mucho sentido. Se los voy a leer, es de un compendio de psicología. Dice: la fantasía es la capacidad creativa de fabricar mundos imaginarios. La psicología del yo considera la fantasía como un mecanismo de defensa cuando se utiliza para evitar alguna emoción o pensamiento que surge en el presente tras alguna realidad que produce a la persona frustración, miedo, decepción, etc. Fíjate bien. Y si pusiste atención al tema, a las palabras que el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio dijo en el video anterior del primer segmento, puedes encontrarle un poco de sentido de lo que él estaba hablando. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Bueno, porque sabemos que hoy en día, y tal vez siempre, ¿verdad? Tal vez todas las generaciones ha habido un poco de esto. Sí, la fantasía muchas veces predomina en el ser humano, y ¿sabes qué? Predomina mucho también en los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo quiero creer que también la mayoría de los jóvenes, y sobre todo en una ciudad como la que es Tijuana, una ciudad, se podría decir entre comillas, industrializada, con una pues fluidez un tanto caótica, ¿no? Hay mucho ruido, hay mucha rapidez, problemas, violencia, qué sé yo. Comienzan a brincar a nuestros alrededores muchas emociones también, porque nuestra vida va muy deprisa, se podría percibir así. Y sobre esto comienza a haber miedos. Por ejemplo, la inseguridad o la violencia. Cuando uno escucha, tan solo mira el periódico, ve la tele, las noticias, y comienzas a darte cuenta de esas como realidades que están a tu alcance, a tu alrededor, quisieras tú que no pasara, porque más cuando estas realidades afectan tus emociones o pueden, crees tú que puedes afectar tus emociones o hasta tu propia vida. Y es así como dice este concepto, es buscar darle vuelta o tapar esas como inseguridades o emociones que brincan sobre nosotros. En los jóvenes, muchos de los jóvenes en todo el mundo, su vida está casi rigida bajo emociones. Podemos decirlo, tristeza, enojo, frustración, porque trabajo, porque estudio y necesito dinero y necesito hacer esto y necesito hacer lo otro, y todo esto se van juntando en nuestra mente, en nuestro corazón, y comienza también a hacerse un mecanismo de defensa o de acción en algunos casos.
La fantasía ya pues forma casi parte en algunas personas para poder sobrellevar esos miedos o esas frustraciones de nuestras vidas. ¿Qué es como una fantasía? ¿En qué podemos caer? Bueno, por ejemplo, una fantasía es hacerse la idea de que vas a pasar un examen sin estudiar, porque a lo mejor la suerte te cae o mañana puedes copiarle a tu amigo, a tu compañero, puedes intercambiar el examen que tienes mañana y nada más borrarle el nombre porque tu amigo es un cerebrito y bla, 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 cambias el nombre y sacas un 10 seguro. Bueno, eso puede ser una fantasía. No te estoy dando un dato para que lo utilices de esa manera. Desde luego que no. Si no es nada más un ejemplo, es pensar así. Muchas veces queriendo evitar algo que seguramente no es como algo positivo o correcto o lo podemos ver así como más que nada que encaje, qué sé yo, como tú lo quieras ver. Bueno, pues esta es la fantasía. Pero la fantasía también, estas ideas que como dice aquí, es capacidad creativa de fabricar mundos imaginarios. Date cuenta que vendría siendo algo malo, tal vez no, pero tampoco podría ser algo positivo, porque el ser humano necesita siempre ser regido por la verdad, siempre vivir en base a la verdad. Imagínate tú que le eches mentiras a tu novia, a tu papá, a tus amigos. Mentirle es algo catastrófico hoy en día, ¿sí? Muchas veces caemos en el error de ser mentirosos, pero cuidado, que nos echen una mentira a nosotros, ya es como que quieres matar a la persona, ¿sí? Bueno, pues porque estamos como cayendo en una mentira tras mentira. Es decir, nos estamos comiendo nuestras propias mentiras. Muchas veces así viven los jóvenes hoy en día. La capacidad creativa, fíjate, de crear, de fabricar mundos imaginarios. La fantasía nos permite también idealizar cosas, ¿sí? A lo mejor objetivos. Pero date cuenta que también en nuestra forma de pensar también necesitamos un poquito de dirección, y es ahí cuando se entra la búsqueda de la verdad y de lo correcto. Imagínate que tú quieres ser millonario, ¿sí? Y tú crees en Dios. Entonces, yo quiero ser millonario, por lo tanto, yo le quiero o le puedo pedir a Dios que me regale 100 millones, porque dice Dios que si todo lo que pidas te lo dará. Bueno, pues así no piensa Dios, así pensarás tú. Pero déjame decirte que Dios no te va a dar nada que te aleje de Él. No te va a dar nada que no solamente te aleje de Él, sino que corrompa tu vida, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Y es así que en lo que queremos caer con este tema. La fantasía puede ser una forma creativa, sí, pero también necesita una forma correcta, direccionada para pensar y crear las cosas que uno piensa. La fantasía no solamente nos lleva a abismos como miedos, como decepción, porque muchas veces pensamos cosas muy utópicas, ¿no? Como quiero pasar el examen sin estudiar. Difícilmente hay hasta científicos que han hecho estudios neuropsiquiátricos, qué sé yo, que se han hablado. Dice, nadie casi prácticamente seguro puede pasar un examen sin estudiar, al menos que haya tenido un estudio consecutivo pues muy fructuoso, muy ameno. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con este tema que tiene que ver mucho con nuestra fe también. Vámonos y regresamos, estamos en Yucatán. ¡Ey, joven! ¡Levántate! Y escucha Yucat, programa juvenil. ¿Qué es eso? Un programa de radio donde encontrarás temas sobre fe,
arte, cultura y sobre todo aprenderemos juntos cómo vive y cree la iglesia, porque nadie ama lo que no conoce. Escúchanos este y todos los domingos a las 9 de la noche por Koinonia Radio 800 AM y tjcatólico.com. Yucat. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Félix de la comunidad Koinonia y yo soy Yucat. Para muchos jóvenes, tratar de entender su fe y el enigma de Dios puede ser un desafío. Afortunadamente, este cura holandés tiene respuestas para ellos en su nuevo libro, Tweeting with God Manual, Manual para tuitear con Dios. Es una secuela de Tuitear con Dios, escrito para responder preguntas sobre Dios en 140 caracteres, los mismos que permite un mensaje de Twitter. Twitter es un poco simbólico porque tiene mensajes muy cortos. Queremos dar respuestas breves a cuestiones profundas. Miquel Remeguí cree que no se toman en serio las preguntas de los jóvenes sobre el mundo y la fe. Tras conocer a 800 jóvenes de una diócesis de Inglaterra, se dio cuenta de que la mayoría tenían las mismas dudas sobre la creación, el amor de Dios o la forma de dirigirse a Él. Es como mirar un rompecabezas, pones todas las piezas juntas y tienes un gran lío, pero cuando empiezas a hacer el rompecabezas, una pieza aquí, otra pieza allí, paso por paso, empiezas a ver la imagen. Por eso decidió usar Twitter para responder a sus preguntas y hacerles ver la grandeza de la fe cristiana. Miquel Remeguí escribió la segunda parte del manual para que el aprendizaje de la fe llegara a nuevos escenarios, como grupos juveniles o clases de confirmación. El libro está disponible en 20 idiomas y, por supuesto, el padre Remeguí está en Twitter y responde cuestiones en @donmiquelremeguí. Eso sí, como máximo en 140 caracteres. Y ya regresamos a tu programa católico juvenil, Yucat. Ahí estuvo otro dato interesante que está sucediendo en las redes sociales, que nos hace preguntas y nos ayudan a confirmar la fe en nuestros tiempos. Ahí está, ya viste el dato, así que síguelo. Bueno, pues continuamos con este tema. Déjame darte otra explicación breve que me encontré por ahí, pero déjame decirte que esto tiene alguna profundidad también, o tiene que ver todos con nosotros, ¿no? Preguntarnos de qué manera estamos viviendo, como te lo decía, ¿vivo lo que pienso o pienso como vivo? Esto lo llevas a la práctica en tu vida diaria, en familia. ¿Tus ideales cuáles son? ¿Son claros o no son claros? La fe ilumina tus ideales, ayuda a tus ideales a cumplirse, a guiarlos, o qué está pasando en tu vida. Es necesario que nos hagamos este tipo de preguntas para poder buscar ayuda. Y déjame decirte que esta palabrita es algo que se necesita dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Siempre el que busca es porque está abierto, tiene una apertura a mejorar su vida en sociedad, en familia y en iglesia, o en cualquier ámbito que te rijas, ¿no? La búsqueda es para mejorar todos los aspectos de tu vida. Fíjate bien, se entiende por fantasía todo aquel conjunto de ideas, situaciones, representaciones y fenómenos que forman parte de la imaginación de una persona y que no tienen correlación verídico con la realidad. Sin embargo, el hecho de que sean meras imaginaciones o creaciones del inconsciente de un individuo no significa que no tengan valor,
Por el contrario, de acuerdo a lo que establecen diferentes ramas de la psicología, la fantasía es el modo en que un individuo expresa sus ideas, intereses, miedos, objetivos y hasta perversiones. La fantasía siempre tiene que ver con la creación o generación de situaciones a nivel mental o imaginativo que no puede darse en la vida real o que deben permanecer reprimidas por ciertas pautas morales o sociales. Démonos un ejemplo, en algunos casos, las fantasías sexuales, que vienen siendo como ideas o pensamientos, deseos de algunas personas fuera de lo moral y que tienen un impacto en nosotros. Déjame decirle, a nosotros como cristianos tiene un impacto principalmente personal, ¿no? Es cómo esta persona puede ser posible que piense así, pero al final de cuentas piensa porque ha vivido de esa manera, piensa de esa manera, vive de esa manera y esa persona necesita ayuda. Es decir, nosotros comenzamos a entender la fantasía y sus efectos positivos o negativos cuando vemos todos estos ejemplos de nuestro alrededor. Cosas que no van con la realidad o que no concuerdan con nuestra forma de vivir o de pensar. Por ejemplo, el hecho de que una persona mate a otra por algún motivo lo hace. Y el pensamiento de Dios es: esto no es positivo. Esto no es algo que nos ayude a entender el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, llegar a Dios. No es algo, es algo que podemos hacer en libertad, pero que tal vez, o por supuesto, no nos compete, no nos ilumina, simplemente no es lógica de Dios. Y por eso la fantasía puede ser o es, en la mayoría de los casos, un enemigo de la vida de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque se comienza a idealizar, esto debe ser así o esto debería ser así, por esto, por lo otro. Porque muchas veces no nos analizamos nosotros mismos y como jóvenes, fíjate, déjame decirte, como jóvenes, cuando estamos inmersos en todo lo que nos representa o nos presenta el mundo en general, todo lo que nos ofrece, ¿sí? Por ejemplo, la necesidad de educación para tener éxito en la vida, la necesidad de poder para poder tener muchas cosas en la vida, la necesidad de enriquecimiento y me pido material para poder lograr muchos objetivos. Todo esto va también cayendo en nuestra mente y déjame decirte, pues la va formando así, y todo esto nos puede dañar en cierta forma cuando no vamos, se podrá decir, educando nuestra conciencia, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Es decir, el hombre no puede vivir de fantasías, porque las fantasías no son realidades. La fantasía es todo aquello que se piensa, se idealiza, pero al final de cuentas podemos ver que un hombre no es, por ejemplo, un objetivo brincar de un edificio a otro, caer y morir. Desde luego que no, eso sería una fantasía, al menos que haya algo abajo que lo salve, qué sé yo. Por ejemplo, las películas que vemos en el cine, la mayoría, superhéroes, todo esto, que al final nos tratan de mostrar valores positivos, pero sobre fantasías, ¿no? Es decir, como superhéroes, y vaya que está de moda en este fin de semana algunas películas de este tipo, ¿sí? Algunas veces tratan de mostrarnos valores positivos, pero ¿sobre qué? Sobre fantasías, es decir, mentiras o verdades a medias, ¿sí? Entonces esto puede ser una enemiga para nuestra vida
de fe, nuestra vida cristiana, nuestra vida social. Es necesario que comencemos a nosotros y sobre todo los jóvenes y a ti, papá, que estás escuchando, a buscar entender el pensamiento de tus hijos, el pensamiento propio y de redirigirlo, porque tal vez estamos cayendo en pues burbuja que a veces se nos presenta en el mundo y que poco a poco pues no nos ayuda a vivir, podremoslo decir, como Dios manda, o vivir en base a la verdad, ¿sí? Es decir, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Vivo lo que pienso o pienso como vivo? ¿Qué rige o da dirección a mi vida? Bueno, solo lo podemos entender cuando nos hacemos estas preguntas, cuando nos hacemos la pregunta de dónde, cómo vivo y a dónde quiero llegar en esta vida. Pensar únicamente, hablando en la fe cristiana o católica, de decir yo quiero llegar a este punto, descansar y morir, es algo limitado, ¿sí? Tal vez la vida eterna podría parecer fantasía, sin embargo hay algo que nos ha hablado de que esto es una realidad que no se va a percibir en la forma de pensar de humana, sí, es limitada, sí, pero también hay algo que nos enseña o nos ilumina, como es la teología cristiana, sí. No me quisiera meter en ese tema, pero vale la pena, son datos que nos ayudan también a cuestionarnos y a buscar. Busca una buena fuente, pregunta a tu sacerdote, pregunta a alguien de confianza que te pueda iluminar en estos temas, ¿sí? Bueno, si nosotros vivimos en base a esto, por ejemplo, los ideales, como les decía, de crear una vida de que vivir en la playa y vacaciones y esto, muchas veces parece utópico, muchas veces es la venta de una fantasía o la venta de un ideal lejos. Hay que pensar primeramente en nuestra realidad y a través de eso actuar. ¿Cómo vivo en este momento? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y actuar. Eso es la lógica de Dios, ¿sí? El hombre está llamado para vivir en la eternidad, no únicamente en algo tan limitado. Bueno, vamos cayendo en el tiempo, vámonos a un corte, estamos en Yucat, no te vayas y por favor te pido que nos llames al 608-3652 y nos des tu opinión sobre este tema porque ya vamos aterrizándolo. Yucat, programa juvenil. Yucat. Unos 70.000 adolescentes asistieron a la misa del Papa en la Plaza de San Pedro para ganar el jubileo. Participaron muy activamente en la misa, incluso uno de ellos se atrevió a cantar el salmo. En su desafiante homilía, el Papa les trazó la vía de la felicidad. Les dijo que consiste en aprender a amar y les explicó que Jesús les enseñará a hacerlo porque es un amigo que se fía siempre de las personas. Il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente per l'amore concreto, no l'amore nelle nuvole, no, l'amore concreto che risplende nella sua vita. L'amore è sempre concreto, quello che non è concreto e parla dell'amore è una telenovela, un teleromanzo. Volete vivere questo amore che lui ci dona? Volete o non volete?
El Papa les pidió que hagan gestos concretos de amistad y de bondad, como entregar el propio tiempo y las propias capacidades. Les explicó que la auténtica libertad no es hacer lo que nos apetece, sino aprender a decir que no. Solo con scelte coraggiose e forti si realizzano i sogni più grandi, quelli per cui vale la pena di spendere la vita. Scelte coraggiose e forti. Non accontentatevi della mediocrità, di vivacchiare stando comodi e seduti. Non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, dicendovi che la vita è bella solo se si hanno molte cose. Diffidate di chi vuol farvi credere che valete quanto mascherate da forti, come gli eroi del film, o quando portate abiti all'ultima moda. También un grupo de adolescentes llevó al Papa parte de las limosnas que habían recaudado durante estos días del jubileo. Cuando terminó la misa, el Papa regaló a algunos de ellos un crucifijo para que no tengan miedo a hablar de Dios a sus amigos y a hacer obras de misericordia. Antes de marcharse, algunos pudieron saludarlo personalmente. Varios chicos se atrevieron a pedirle un selfie. Pero no fueron los únicos. También estos sacerdotes regresaron a casa. Hey, hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en tu programa Católico Juvenil. Me estoy dando cuenta que nos escuchan muchos amigos a través de la radio y de pues internet. Ahorita al final damos nuestros saludos. Querido joven, te hago la pregunta de nuevo. ¿Cómo vives hoy? ¿Vives una vida de fantasía? ¿Vives una vida de realidad, de necesidad de progreso y de necesidad de verdad? Déjame decirte que ese es el ideal de todo ser humano, llegar al conocimiento de la verdad. Hay muchas opciones en el mundo que te invitan a conocer la auténtica verdad, pero hay uno solo que se ha revelado y que te dice que Él es Dios, el Dios verdadero. Bueno, joven, muchas veces en la iglesia también vivimos una vida de fantasía. El Papa Francisco, en una de sus homilías de la semana, decía que no se puede vivir de dos maneras. Es necesario vivir de una sola manera. Y dice, aquella persona que vive dos caras o doble vida es porque seguramente no se ha dejado transformar. Y o bien no cree que Jesús es Dios y que ha resucitado. Fíjate, hermano, amigo, que te hago la pregunta de cómo vives hoy tú. A veces vivimos diciéndole a nuestra comunidad de fe, sí, todo va bien, sí, oro, sí, esto, sí, lo otro. Pero al final termina siendo una mentira. Al final ni siquiera me esfuerzo por eso, solamente por darle la cara o darle una respuesta a los demás, inventamos cosas. Déjame decirte, esto pasa en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, joven, quiero invitarte a que hoy busques dirección en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque esto es buscar la verdad, esto es buscar la filosofía de Dios, buscar la sabiduría de Dios. Y hoy quiero invitarte a que leas dos capítulos de la Biblia. Uno de ellos es que busques Proverbios, ¿sí? Fíjate bien, lo que es una cita bíblica que a mí me gusta mucho y que hoy me gustaría que la reflexionáramos juntos, que es Proverbios capítulo 1, versículo del 20 en adelante. Déjame decirte qué es lo que dice. Escúchame hoy. Dice, la sabiduría grita
por las calles, levanta la voz en las plazas, presenta su llamado en las encrucijadas, pronuncia su mensaje en las puertas de la ciudad. ¿Por cuánto tiempo más gente insignificante preferirán sus estupideces? ¿Hasta cuándo los burlones se entenderán con sus mofas y la gente estúpida se negará a saber? Oigan pues mis advertencias y derramaré sobre ustedes mi espíritu. Si los llamo, ¿se alejarán? Si les tiendo la mano, ¿me rechazarán? ¿Acaso no tendrán en cuenta mis consejos y se burlarán de mis advertencias? Entonces yo también me reiré de su miseria, me burlaré cuando sean presa del miedo, cuando les alcance el huracán del temor y se los lleve al torbellino de la desdicha, cuando queden bajo el peso de la miseria y de la angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé, me buscarán, pero no me hallarán. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Joven, déjame decirte que estas palabras tienen mucho que ver con lo que hoy hemos visto en este tema, ¿sí? Aquel que rechaza la verdad, aquel que rechaza la riqueza, no material, sino espiritual, intelectual, de trascendencia, que busca la trascendencia, es una persona libre y abierta a los demás, ¿sí? Nunca cerrada al yo pienso, yo creo y esto es lo que es así, sino aquel que busca siempre la verdad para el bien común, ¿sí? Y que hace mucha falta hoy en día en nuestra sociedad. Esto nos permite alejarnos de una vida de fantasía y adentrarnos en una vida de verdad. Déjame comentarte también otro pues pasaje bíblico, y esto lo puedes encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice así: gloria a Dios, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. Dios dice en la ley: hablaré y este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni así me escucharán. Entiendan pues que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes, no para los que no creen. Esta es palabra de Dios. Bueno, yo creo que estas palabras nos iluminan en esta noche, en este momento. Y yo quiero invitarte, antes de que se termine este programa, a que busques y te invito yo a un análisis, ¿sí? Que te hagas estas preguntas. ¿Vivo lo que pienso o pienso lo que vivo? ¿Qué rige o da dirección a mi vida? ¿Debo ser cerrado, sin apertura al consejo, a la dirección? ¿Qué es lo mejor para mí y para el mundo? Yo te quiero a que te unas en oración en este momento y le pidamos a Dios lo que necesitas para poder vivir en la verdad y no en la fantasía. Señor Jesús, hoy queremos darte gracias por este programa, por todos los que nos están escuchando, que tú sabes, tú los conoces, y te pido por ellos, por nuestras familias, por las necesidades de tu iglesia, por las necesidades de toda la juventud que necesita la verdad, busca la verdad y quiere vivir en la verdad, no en una vida de fantasía, una vida falsedad. Te pedimos que nos ilumines el corazón, la vida y nuestro futuro por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga, amigo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue YouCat. Cuídate. YouCat. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies. Enseguida volvemos.